Buen día, licenciado. Buen día, licenciado. Ya, Buen día, algunos licenciado. Buen día, están licenciado. abriendo sus ojitos. Bien, saludos a todos y todas. Iniciamos la sesión señalando am, la actividad que tenemos luego, ¿no? La primera gran actividad, tal cual es el primer parcial. Esta actividad, la aplicación del primer parcial se va a realizar en el segundo horario de 9 a 10:30. Entonces, la primera parte, como tenemos dos sesiones en un solo día, pues corresponde a avance de módulo. Y estamos ya en la segunda parte, ¿no? Que también será motivo de, de análisis, de reflexión, de examen, ¿no? Lo que corresponda en el segundo parcial. Ya estamos ingresando a los temas de gerencia social, del el trabajo del gerente social, ¿sí? Y para esto también hemos definido algunas actividades importantes que vienen más adelante y que serán comunicadas oportunamente. Por ejemplo, el tema de las herramientas del gerente social, que también será motivo de exposición. Vamos a planificar, ¿no? Que todas las sesiones de exposición de los temas de las herramientas de gerencia social pues se hagan de manera presencial, ¿no? Entonces estén atentos, mis estimados y estimadas. Bueno, vamos rápidamente a seguir desarrollando temas de la segunda parte, gerencia social, y señalar de que está disponible en plataforma un compendio, ¿no? Les decía, de documentos, de bibliografía, que les que puedan ayudar a ustedes orientar, desarrollar todo un estudio de la gerencia social, independientemente de lo que señalemos en en aulas, ¿no? Y con la exposición que estamos realizando. Entonces, están los documentos del INDES, están los documentos de Clisberg, están los documentos de Sulbrand, ¿no? Están también de Barbosa, hay un está en el punto de lectura de apoyo, ¿no? El de Barbosa. Entonces ahí tienen ustedes una bibliografía. Espero que les sirva a futuro. Hay más, evidentemente, pero me quedaría con ello, ¿no? O sea, porque son muchos documentos y bueno, muchos de ellos pues lo hemos señalado anteriormente, marcan justamente em, el contenido de las exposiciones que realizamos en aula, ¿no? Entonces, espero que lo estudien, ¿no? Que lo estudien porque dice, independientemente de los aspectos que estamos señalando, muchos otros que hacen justamente al ámbito de la gerencia social y sus particularidades, ¿no? En algún momento creo que también tenemos que hablar de las diferencias, ¿no? Y lo vamos a hacer mientras desarrollamos esta exposición. Las diferencias que existen, ¿no? Dentro del ámbito social, la gerencia social, respecto, por ejemplo, de la gerencia pública, ¿no? O la gerencia privada. De hecho, hemos señalado de que algunos ámbitos de la gerencia pública están involucradas con temas sociales, ¿no? Y necesitamos efectivamente la presencia de perfiles, ¿no? De gerentes sociales
que lideren estos procesos de desarrollo social. También lo vamos a justificar esto más adelante cuando abordemos el PDES, el Plan de Desarrollo Económico y Social, y vamos a especificar claramente la, digamos, por ejemplo, indicadores sociales, ¿no? Que se corresponde definitivamente con el enfoque que estamos desarrollando, gerencia social y también gerencia pública. Bien, sigamos. Ahora vamos a desarrollar dentro de los fundamentos de la gerencia social las premisas que marcan su estudio y aplicación, ¿no? En particular, ese trabajo, yo diría la praxis en un ámbito mucho más sencillo, la práctica gerencial, ¿no? El enfoque gerencial social, ¿no? Y dónde se desarrolla, ¿no? Dentro del contexto organizacional y hemos señalado toda una tipología, ¿no? Relacionada con, por ejemplo, los diferentes niveles de gobierno, ¿no? En particular, yo recomiendo, ¿no? Que si hay un abordaje de la gerencia social en el ámbito de la gestión pública, en particular autonómica, va a estar relacionado evidentemente con todas aquellas competencias, ¿sí? Exclusivas, privativas, concurrentes y compartidas, por ejemplo, ¿no? Pero esas competencias, sí, con ese amplio abanico tan complejo de competencias que tenemos en Bolivia, pero específicamente en temas sociales, ¿no? En temas sociales. Eh, este tema justamente viene a complementar con lo que estamos señalando y con el abordaje del PDES seguidamente, ¿no? Entonces, pero dentro de la premisa de la gerencia social, es necesario, digamos, focalizar su vigencia, ¿no? El enfoque en procesos de formulación y ejecución de políticas sociales, ¿sí? Un gran ámbito, ¿no? Políticas sociales. O algunos otros autores he escuchado que le denominan políticas públicas sociales. Bueno, prefiero quedarme, ¿no? Con políticas sociales porque ese es el rótulo que tiene el módulo, ¿no? Y me parece correcto. Entonces, políticas sociales, ¿sí? Segundo, programas sociales, ¿sí? Tercero, puede ser proyectos sociales, aunque ustedes saben de que eh, eh, un programa contiene proyectos, ¿no? Un conjunto de proyectos conexos entre sí, relacionados entre sí. Y las políticas sociales también definen, en cierta manera, acciones, ¿sí? Que se constituyen, en definitiva, en programas sociales. Entonces, por eso la relación tan interesante e importante entre políticas, programas y proyectos sociales. Es más, ustedes en muchos documentos verán ustedes que muchos documentos de gerencia social de la bibliografía compartida en plataforma, muchos autores solamente se limitan al ámbito de programas o proyectos sociales, ¿no? Claro, eso yo diría que es un enfoque, está bien, muy específico, acotado al proyecto social o programa social, pero nosotros, en tanto, desde el ámbito de la gerencia pública y la gerencia social, también nos interesa, ¿no es cierto?, el ámbito de las políticas públicas relacionadas a problemas públicos o problemas sociales y que viene a constituirse en políticas sociales. Entonces, cuando señalemos el ámbito, ¿no? De aplicación, de trabajo, de responsabilidad, de cobertura, etcétera, de la gerencia social, serán fundamentalmente esos tres ámbitos, ¿no? Políticas sociales,
programas sociales y o proyectos sociales. Todos ellos relacionados, ¿sí?, con organizaciones, instituciones y empresas, ¿sí?, que realizan o que están involucradas políticas, programas y proyectos sociales, incluyendo, reitero, la, la responsabilidad social empresarial, ¿sí?, que es un brazo, ¿no es cierto?, de la gestión o gerencia eh, eh, organizacional privada con fines de lucro, ¿no? Y que tiene pues un brazo social, entre comillas, aspectos que ya hemos analizado anteriormente, ¿no? Entonces, eh, un- estas premisas de gerencia social se refiere a la experiencia, ¿no es cierto?, a la oportunidad de ser parte en la formulación y ejecución de políticas sociales, programas sociales de amplio alcance en campos como, por ejemplo, educación, salud, desarrollo rural, mejoramiento urbano, inclusive algunos dirán, mejoramiento urbano, ¿qué tiene que ver con temas sociales? Bueno, vamos a analizar en algún momento, les decía, el PDS y cómo abordando este tema desde la perspectiva de lo que es el- lo, lo, lo social, ¿no? El mejoramiento urbano, periurbano, empleo, ¿sí? Acceso al agua, etcétera, ¿no? Entonces, otros dirán en todos aquellos aspectos que hacen alguna instancia de gobierno dirá en aquellas instancias que hacen al vivir bien, ¿no? En lo que señala la constitución política del Estado. Ese es otro debate que en algún momento que, mm, tenemos que analizarlo en estricto rigor. Entonces, ¿cuáles son estas premisas de manera específica, no? Em, Estas líneas que fundamentan, ¿no?, el trabajo, el enfoque de la gerencia social en organizaciones, empresas, instituciones, ¿no? Al momento de ejecutar programas, políticas, programas y proyectos sociales, ¿no? En primera instancia, los objetivos de políticas sociales y programas están destinados con frecuencia a cumplirse en el mediano y en particular largo plazo. Todo lo que es el proceso del desarrollo social no tiene un énfasis cortoplacista, ¿sí?, sino de largo plazo. Por eso mismo, inclusive dentro del ámbito ya dentro del ámbito de aplicación de la gerencia social, em, muchos autores hablan de proyectos y claro, en muchos casos los proyectos son de corto plazo, ¿no? Por eso, o en otros contextos, algunos otros autores pues van obviando su vigencia, su pertinencia y van priorizando más programas, por ejemplo, ¿no? Pero desde la perspectiva más integrada, a nosotros nos interesa también las políticas sociales que sí tienen un enfoque de largo plazo, ¿no? De mediano y largo plazo, de 3 hasta 5 o más años, ¿no? Entonces, por lo mismo, una de las características de los objetivos de políticas, programas, es que están constituidas por metas, resultados e indicadores múltiples. ¿Por qué? Porque lo social se corresponde con toda una multidimensional de actores y factores que hacen a la problemática social, ¿no? Y en diversos casos, pues resulta ser también muy heterogénea, ¿no? Son muchas variables en las cuales uno tiene que intervenir. Por lo mismo, se espera que políticas y programas contribuyan a crear condiciones de autosostenimiento. Este es un tema que lo vamos a abordar en el ámbito de que eh, muchos proyectos, por ejemplo, cuando finalizan, pues eh,
termina el financiamiento, termina la iniciativa y bueno, queda ahí, ¿no? Y de un tiempo a esta parte, pues se viene a analizar ahora la sostenibilidad o el autosostenimiento de esa iniciativa en la cual estaba involucrada el proyecto o el programa, o en definitiva en un ámbito mucho más amplio, la política social. Por ejemplo, suelen darse programas que cumplen los objetivos operativos trazados, pero después de un periodo de haber finalizado la cooperación prestada, por ejemplo, por ONGs, hemos señalado también cooperación internacional o agencias de cooperación, una vez que finaliza la intervención, ¿sí? Luego que todo eso queda ahí nomás, ¿no? Y claro, fracasan, ¿no? Porque no ha habido un aporte real a su sostenibilidad, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver más adelante, cuando analicemos las políticas sociales, por ejemplo, que uno tiene que ver si algunos criterios, tiene que considerar algunos criterios para verificar, ¿no? El aporte, el desempeño de la política pública o el programa en cuestión social, ¿no? La eficiencia, cuando estamos hablando de la institución que ha sido, digamos, promotora del proceso de desarrollo social, de la iniciativa de desarrollo social. Dos, eficacia, ¿sí? Relacionada con la obtención de resultados. Hasta ahí trabajan muchas organizaciones, ¿no? Pero se olvidan de otros aspectos como es el impacto, ¿sí? El impacto que genera la iniciativa, la política o el programa, y finalmente la sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad. Aquí, en términos de lo que representa sostenibilidad, vamos a hablar en algún momento, ¿no es cierto?, de algunas políticas redistributivas como son los bonos, ¿no? ¿Qué pasa con los bonos en tanto si estamos en un periodo de vacas flacas, ¿no? Otra cosa es cuando estamos en una posición, una situación de vacas gordas, donde existen recursos, pero ¿qué pasa, no? Cuando sucede lo contrario y estamos ingresando como Estado justamente esa situación. Segunda premisa, existen, y esto es importante, y muchos no lo consideran, ¿sí? Este, eh, al igual que la sostenibilidad, em, existen algunos ámbitos, en particular aquellos que trabajan, ¿no es cierto?, en políticas y programas sociales, que no tienen un estudio y un análisis claro de aquellas variables contextuales del contexto que inciden en la dinámica de las políticas y programas sociales. Claro, porque no utilizan justamente ese criterio de pensamiento estratégico que tiene que tener la gerencia social, ¿no? ¿Y qué implica ello, no? Es analizar aquellas variables no controlables, pero que en cierta manera inciden, ¿no es cierto?, en la, el, en la dinámica, ¿no? En la ejecución de las políticas sociales. ¿Cuáles son esas variables contextuales? Tenemos una herramienta, vamos a utilizar inclusive una, dos o hasta tres herramientas que se relacionan con ellos, ¿no? El análisis del entorno, ¿no? El entorno social, el entorno político, el entorno económico, y etcétera, ¿no? Porque según la política social o el programa, pues podemos definir muchos otros. Entonces, estas variables contextuales, ¿sí?, del entorno, pues no son controlables, ¿no? Pero tenemos que desarrollar, al igual que un pensamiento crítico, un pensamiento social, o en el caso de la gerencia social relacionada con estos ámbitos, un pensamiento estratégico, ¿sí? Es decir, un análisis estratégico de estas variables, pues tenemos que monitorearlos, tenemos que tener
información para ver cómo interactuar en situaciones de alta complejidad. Se preguntarán ustedes, por ejemplo, una variable no controlable y contextual, por ejemplo, para todos de manera transversal en el mundo fue el COVID, el COVID-19. Es el COVID, no fue, es el COVID, ¿no? Y miren, uno tendría que analizar cómo ha incidido pues, el COVID en la dinámica de ciertas políticas sociales, ¿no? O programas sociales. ¿Qué pasó? Entonces, vean ustedes, ese es un trabajo importante de gerencia social, ¿no? El análisis del entorno, esas variables contextuales que inciden, ¿no? En la dinámica de la política. Normalmente, en esos famosos estudios de prefactibilidad de ciertos programas y proyectos y en la elaboración de los diseños de, de de política social inclusive, se presta especial atención en factores económicos y financieros, ¿no? Es lo que interesa más. El, el TIR, en muchos casos, si son programas y proyectos del BAN, ¿no? Pero existen otros factores, decíamos, como el medio ambiente político, el perfil democrático de la población en el cual estamos interviniendo, los patrones culturales prevalentes y su posible compatibilidad o incompatibilidad con las propuestas de acción que el programa pues considera, ¿no? La historia particular de la comunidad asistida y sus experiencias anteriores en la materia y las capacidades de articulación y organización comunitaria preexistentes, ¿no? Y aquí vamos a añadir para que quede claro, deberíamos de añadir justamente lo que habíamos señalado, ¿no? El tema de, por ejemplo, el COVID y cómo ello pues influye en la dinámica de las políticas públicas. Tercera premisa. En la ejecución efectiva de políticas y programas sociales de amplitud intervienen múltiples actores, ¿sí? Si bien lo anterior está relacionado con los factores, aquellos factores que inciden, ¿no es cierto? Aquellos factores externos, contextuales, que inciden en la dinámica de las políticas y los programas sociales. Ahora nos referimos a los actores, ¿sí? Aquellos actores que, en cierta manera, también inciden, ¿sí? En la dinámica de políticas y programas sociales. De hecho, tenemos, luego de este tema, un análisis, un breve análisis relacionado con los actores sociales, ¿no? O los actores corporativos y cómo ellos inciden en ciertas políticas sociales, ¿no? ¿Por qué es importante el analizar, ¿no? la intervención de múltiples actores? Porque, claro, tanto en su ejecución, tanto en la formulación, en la ejecución de las políticas sociales, pues intervienen, son parte e inciden, ¿no es cierto?, varios actores institucionales, organizacionales, empresariales, pero también societales. Y claro, ahí tenemos dos hipótesis. Uno, que esa intervención puede afectar positivamente o en algunos casos, pues negativamente, ¿no? Ahora bien, en primera instancia, podemos señalar, por ejemplo, de que dentro de estos actores que intervienen dentro del proceso de la ejecución, de la formulación o ejecución de políticas y programas, podemos utilizar, y aquí verán ustedes relacionando ya con las herramientas de gerencia social, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, dos herramientas. Una
relacionada con este análisis de actores, ¿sí? Existen matrices para realizar un análisis de actores y otro, uno más sofisticado, un análisis de involucrados, ¿no? En la en en el desempeño, ¿no? En el desarrollo de la política social o el programa social. Entonces, existen herramientas gerenciales que nos permiten comprobar ello, ¿no? El tema es que estas herramientas muchas veces están reservadas, por ejemplo, a los sociólogos, ¿no? Pero vamos a ver nosotros, dentro de las herramientas sociales, cómo se pueden utilizar estas en el marco de los procesos de ejecución, en los procesos de gerencia social en primera instancia y en la ejecución de programas y políticas sociales. Entonces, reiteramos, ¿no? En la ejecución efectiva de políticas y programas sociales intervienen una multiplicidad de actores, ¿no? En particular, cuando hablamos de, en primera instancia, su ejecución, ¿sí? Pueden haber varias organizaciones ministeriales, de gobierno central, de gobiernos autonómicos, ¿no? De empresas, inclusive públicas, ¿no? Vean ustedes el caso del CEDEM, famoso CEDEM, organizaciones no gubernamentales, lo público no estatal, hemos señalado en algún momento, y sectores de la sociedad civil, así también como las comunidades asistidas, ¿sí? Entonces, vean ustedes, es una complejidad de actores y todos ellos tenemos que monitorearlos, ¿no? En el sentido de que la ejecución de la política social también tenga algunos criterios, inclusive de gobernabilidad y gobernanza, ¿no? Tal cual digamos, el énfasis en los procesos de ejecución de ciertas políticas sociales que resultan ser muy complejas. Por ejemplo, todo lo que representa esas grandes políticas de reducción de la pobreza, de la pobreza moderada o de la pobreza extrema, indicadores que Bolivia todavía mantiene y sostiene, pues intervienen un conjunto de organizaciones y bueno, tenemos que tener la habilidad, ¿no? De trabajar en ello, considerando la herramienta que hemos señalado, ¿no? Mapa de actores, mapas de actores para ver cuáles de esas organizaciones, pues, en estricto rigor pueden estar a favor de la ejecución de la política social o en algunos casos también en contra. Es bien paradójico, ¿no? El tema de ciertos sectores de la sociedad civil, ciertas organizaciones sociales, ¿no? Que se oponen, ¿no? A que se realicen inversiones en, digamos, inversión social, ¿no? No gasto social, sino inversión social. Y bueno, de, mm, ahí encontramos también ciertos sectores que pueden oponerse en determinada circunstancia, en determinado objetivo de alguna política social. Entonces, ese es un análisis que tenemos que realizarlo para ver si eso es efectivo o no. Entonces, una de las conclusiones en tanto premisa de la gerencia social es que existen, digamos, la naturaleza de la gerencia social relacionada con políticas sociales, es que existen todas esas acciones desarrolladas en el marco de la política social son por naturaleza implícita o explícitamente interorganizacionales. Es otra complejidad, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de pobreza, ¿no? Son intersectoriales o algunos, como lo llaman, multisectoriales, ¿sí? Em, o también podemos hablar, dentro de esta complejidad, resultan también ser multidisciplinarios, ¿no? Entonces, vean, el abordaje de políticas sociales no corresponde solamente a una institución, ¿no? A una instancia, sino es una multiplicidad de instancias de gobierno, de cooperación, ¿no? De la sociedad civil, que pues, y en algunos casos de empresas,
que son copartícipes de estos procesos de ejecución y tenemos que mapearlos, ¿no? Entonces, esa es una de las características de la gerencia social, que tiene que atender acciones sociales que son en términos de, de ejecución complejas, porque implica la coordinación, ¿no? El trabajo con criterios interorganizacionales, intersectoriales o multidisciplinarios. Por ejemplo, quiero señalar aquí algo, ¿no? No quiero dejar pasar, tal vez lo vamos a analizar en algún momento. Un ejemplo de esto, ¿no? Vamos a verlo del siguiente modo. Ustedes deben conocer la política relacionada con la reducción de la morbimortalidad materno-infantil, ¿no? Y esa iniciativa ese problema público fue, o problema social, fue, vamos a decir, analizado y atendido mediante una iniciativa pública, una acción pública señalada Bono Juana Zurduy, operativizado por un programa social, programa Bono Juana Zurduy. El programa es quien operativiza la política pública, ¿no? Entonces, uno analiza la política pública y el programa ejecutor de la política pública y vamos a encontrar un contexto complejo de, coordinación, trabajo interorganizacional, intersectorial y multidisciplinario. Por ejemplo, el bono no solamente se reduce, ¿sí?, en un tema de otorgarle un monto de dinero, ¿sí?, a las mamás en gestación. En este caso, mamás, ¿sí?, que no pertenecen, ¿sí?, al, digamos, al sistema de seguridad social, ¿no? O mamás cuyas familias pues no, no existe dentro en ello una formalidad de pertenencia a alguna institución, actividad laboral formal, etcétera, ¿no? Entonces son aquellas mujeres que no están pues dentro del sistema y bueno, a partir de ellas, de ese criterio, pues el programa Bono Juana Zurduy, vamos a decir, en cierta manera las asiste en función de lo que representa la asignación, ¿sí?, de un bono. Pero ese bono se corresponde en tanto, ¿sí?, esta persona, esta mamá beneficiaria, por ejemplo, tiene que hacer su control prenatal, natal y postnatal. Porque sí, solo sí existe digamos, ese proceso, es que le otorgan el bono. Entonces es una transferencia condicionada, ¿sí? Condicionada. Y ahí interviene en primera instancia todo lo que es el sistema de salud, ¿no? El sistema de salud del Estado plurinacional. Entonces, un bono en primera instancia es relacionada con el sistema de salud. Ahora, el bono mismo involucra que esta política pública a través de su instancia ejecutora trabaje, por ejemplo, con el sistema financiero. Claro, porque no es el bono quien de manera directa el directivo o quien corresponda o el funcionario del bono vaya con su maletita, ¿no es cierto?, y se parta. No, existe un sistema financiero, ¿sí? Y ese sistema financiero, formal, también involucra, ¿sí?, coordinar con ellos para la transferencia
condicionada del recurso financiero producto de esa corresponsabilidad, ¿no? Entonces, ahora imaginen ustedes toda la red del sistema financiero en el cual participa. Por ejemplo, ¿no? El bono trabaja con el Banco Unión por cuestiones obvias, ¿no? Que con cuentas fiscales, lo que corresponde. Pero el Banco Unión no llega a todo el país. Existen poblaciones intermedias, poblaciones alejadas, ¿no es cierto?, donde la cobertura del Banco Unión pues es mínima, ¿no? Entonces ahí se utiliza todo lo que es la red de, em, de, ¿cómo se llama?, de banca de segundo piso o inclusive microfinancieras que llegan, ¿no? Fuerzas Armadas. No, el bono no trabaja con Fuerzas Armadas, no, ese es el bono Juancito Pinto. El bono trabaja, por ejemplo, con empresas de microfinanciamiento como ProMujer, Crecer, ¿no? Y otras que ingresan a lugares pues, alejados, ¿no? Y imagínense, inclusive existe algunos ámbitos geográficos de mujeres, ¿no? Que no es cubierto inclusive por estas empresas financieras. Entonces, ahí también se producen, vean ustedes, todo una red, ¿no? De coordinar con, con, con el sistema financiero, ¿no? Formal, porque no vas a transferir recursos, porque el programa transfiere recursos, ¿no es cierto?, al sistema financiero para que estos entreguen, ¿no es cierto?, a las mamás que están alejadas. Vean ustedes, piensen ustedes en las mamás ahí de Pando, en las zonas rurales del Beni, de Potosí, del norte Potosí, ¿no? Muchas de ellas, ¿no? Se ha detectado bueno, muchas mamás, a ver, piensen, ¿no? Embarazadas tienen que ir a, qué sé yo, del norte Potosí, tienen que ir a Yayagua, ¿no? Por ejemplo, para cobrar su bono, lo que implica el que una mamá en gestación se traslade, ¿no? En esos camiones y todo, pone su vida misma está en situación de riesgo, ¿no? Entonces, entonces, miren ustedes, esa articulación, no solamente una ingeniería financiera, sino es una coordinación interorganizacional financiera para que los recursos lleguen a la zona, ¿no? Y eso tiene que ser con reporte, porque todo está, pues, sistematizado en el sentido de que, ven ustedes, ¿no? La mamá verifica, o sea, con prueba de que se ha realizado el control prenatal y postnatal, y a partir de eso, una vez verificado, puede acceder al bono, porque es condicionado. Entonces, la segunda instancia de coordinación es, ¿recuerdan la primera? El sistema de salud, el Ministerio de Salud, sistema de salud. Segundo, el sistema financiero, ¿no? Tercero, para que la mamá, esa mamá, cobre su bono, inclusive vaya a atención médica, tiene que ser portadora de un documento de identidad. Y en particular, muchas mamás, ¿sí? Se ha detectado, y eso se sabe, ¿sí? Mamás que están en los ámbitos urbanos y periurbanos, oiga, no habían tenido. ¿Se imaginan ustedes? No tienen un carnet de identidad. Muchas no tienen certificado de nacimiento. Caramba, entonces la política pública prevé esos aspectos y el programa ejecutor también. Y trabaja con el CEGIP y el CERESI para la certificación y la carnetización. ¿Cómo esa mamá va a ir al sistema financiero a cobrar, ¿no? Si no tiene carnet, pues entonces hay un trabajo paralelo en ello y vean ustedes, esta instancia ejecutora de la política pública también trabaja con el CEGIP y con el CERESI en los procesos de carnetización, ¿sí? Entonces vean ustedes otra coordinación que compleja, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando en esta premisa, ¿no? Cómo estos son procesos complejos, ¿no? Porque está tocando
justamente esa brecha social, esa injusticia, esa inequidad social en tanto mujeres en estado de gestación. Ojo, ustedes dirán, ¿cómo es posible? Ojo, ustedes dirán, ¿cómo es posible que esas mamás, licenciado, no tengan una cédula de identidad? No lo puedo creer, dirán ustedes, ¿no? Bueno, les comento que muchas de esas, o algunas de esas mamás, y no son pocas, son mamás jóvenes, lamentablemente. Muchas de esas mamás, inclusive, lo hemos detectado, bueno, aquí estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Son adolescentes. No voy a decir niñas, pero ya es el colmo. Adolescentes que no han sido carnetizadas. Muchos de ellas no han sido reconocidas. O sea, la situación de la mujer es compleja. Es compleja. No solamente en el ámbito de lo rural, o lo urbano, o lo preurbano. En todos los ámbitos. Vean, programa, bueno, Juan Azul, no había sido solamente una cuestión, ¿no?, de entregarle su platita, no. Está salud, está el sistema financiero, está el CEDES y todo lo que, la documentación, ¿no?, que se apoya. No obstante ello, también se ha incorporado al, al, al bono Juan Azurduy, si hay un decreto que ha reforzado ello, y se llama el subsidio, ¿no? El subsidio para la vida. ¿Y qué implica? También ellas ahora pueden recibir, sí, el subsidio. Un subsidio básico, importante, que tiene que ver con la nutrición y la alimentación de la madre y el niño, ¿no? Ahora, el, el, el bono Juan Azurduy no va pues con todo lo que, lo que involucra, ¿no? Los alimentos y la entrega, aunque sucede, existen brigadas que realizan ello, ¿no? Fundamentalmente a las mamás que son de las comunidades indígenas, ¿no? Les llevan el subsidio, que también está monetizado. Pero ahí, ¿con quién coordina? Porque el bono no es el que compra los productos, nada. Con el CEDEM. Y toda su red, que en un momento ha sido cuestionada, ¿no? Está siendo cuestionado el CEDEM con todo lo que ello implica, ¿no? Con todo su digamos, eh, ¿cómo se llama? Su cartera de productos, ¿no? Con toda su cartera de productos. Entonces la mamá también tiene que hacer un trámite, ¿no es cierto?, para recoger sus alimentos para ella y para su bebé. Entonces ahí el bono tiene que hacer transferencias, tiene que coordinar con el Ministerio de Salud para las cuestiones nutricionales de los alimentos, con el CEDEM, con todas las instancias que correspondan para que los subsidios lleguen a todas las mujeres del contexto del Estado plurinacional, en particular, reitero, aquellas mujeres que no son parte del sistema de salud, que no son parte de lo que representa justamente los beneficiarios de este tipo de proceso. Entonces, miren los ámbitos de coordinación, ¿no? Y claro, en determinado momento también tiene que tener reuniones con el Ministerio de Planificación, con el Ministerio de Economía para la transferencia de los recursos, para que no falten los recursos, porque, claro, ¿no?, movilizar en todo ellos personas, ¿no? Porque el bono Juan Azurduy tiene toda una red en el contexto del Estado plurinacional, los denominados médicos bono, ¿no? Que no son los médicos de Mi Salud, que no son los médicos del sector eh, eh, del ámbito de la salud pública, ¿no? Sino que se incorporan, son los médicos reconocidos como los médicos bono, ¿no? Y son muchos, ¿no?
y ellos son los que trabajan justamente en priorizar la atención, ¿no es cierto? Y el acceso en muchos casos administrativos, de estas familias, de estas mujeres y sus familias a los beneficios, ¿no? No solo atención salud, sino también a lo que es el CERESI, a lo que es la parte financiera y también del subsidio, entre otros. Entonces, vean ustedes la complejidad, ¿no? De coordinación de todos estos aspectos que hacen a una realidad de un programa, de una política social y un programa como el bono Juana Azurduy. Ahí tienen ustedes un ejemplo, ¿no? Y poner desarrollado en ese breve ejemplo, pues mi experiencia cuando fui parte de la plana gerencial del bono Juana Azurduy, y con todos esos problemas y muchos otros que tiene esta política social tan importante como es el bono. Y bueno, ahí también la reflexión de cómo se gestionan esos aspectos, pues también involucra otro análisis, porque estamos hablando de gerencia social. Sí, gerencia social. Seguimos con las premisas de los gerentes sociales tienen en esos marcos, ¿sí? En lo señalado anteriormente, en el sentido de la sostenibilidad, representan, recuerdan, los actores, tienen esos marcos que alcanzar metas organizacionales, ¿no? Es cuando mi persona fue parte justamente recordando el tema de lo que representa el bono, ¿no? O sea, cuando uno está en el ámbito de la Oficina Nacional en particular, ahí pues uno tiene el plan estratégico, tienes las metas organizacionales, tiene que alcanzar los indicadores, ¿no es cierto?, de manera puntual, ¿no? Y claro, las presiones, ¿no?, que tiene en este caso ese gerente social, como de otros ámbitos, ¿no?, como en otros ámbitos, salud, educación, por ejemplo, está de por medio la presión, ¿no?, que se cae en esas personas, no solamente del ámbito, ¿no es cierto?, de lo quienes supervisan tu trabajo, ¿no?, que tienen, digamos, un énfasis político partidario, ¿no?, o también de gestión, ¿no? Eh, por ejemplo, el bono Juana Azurduy se corresponde con está dentro del paraguas, ¿no?, del Ministerio de Salud. Entonces ahí, ministra, viceministros, pues a uno lo están convocando para saber, ¿no?, los resultados, ¿no?, las ciertas acciones. Yo recuerdo, ¿no?, que la llamada era la llamada permanente, ¿no?, del órgano legislativo plurinacional, de ciertas autoridades ahí, diputados y hasta senadores, pidiendo pues explicaciones, de decir, licenciado, sí, necesito tener una reunión con usted. ¿Para qué, mi estimada honorable? Claro, con todo respeto, pero dígame cuál sería la agenda, ¿no? Licenciado, no está llegando los subsidios, por ejemplo, ¿no? Al municipio de Reyes. Reyes, tan lindo, tan hermoso, ¿no? Ahí en el Beni. O, pues, le estamos llamando de Entre Ríos, de Tarija. Licenciado, tiene que venir aquí, estoy acá y tiene que venir inmediatamente para resolver un problema. Aquí las mamás están olvidadas. Oficina Nacional. Bueno, y uno como Oficina Nacional, pues, tiene bajo su dependencia, en ese momento tenía bajo mi dependencia todos los coordinadores regionales, una llamada a la coordinadora de Tarija, a ver qué está pasando, es decir, esta llamada. ¿Qué está pasando en Entre Ríos? ¿O qué está pasando a la coordinadora de Reyes? ¿Qué está pasando en Reyes? No, lo que pasa, licenciado, es que aquí hay un problema que el SEDEM que no ha traído. La cuestión es ciertamente compleja. Presiones. Y le comento que aquí las mamás también nos están presionando, porque miren, aquí está la mamá, las mamás, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Vinieron
vinieron, están haciendo tienen todos sus documentos, ¿no es cierto? Todos los médicos les han apoyado para que salgan de sus comunidades y las hemos traído aquí, pero, licenciado, auxilio, no están los subsidios, no hay los paquetes. Pucha, llamar a la gerente de señora, ¿qué ha pasado con esta situación? Miren, presiones de todo lado, presiones interesadas, presiones de gestión, presiones de la misma sociedad, ¿no? Porque las mamás ahí, y presiones también, evidentemente, de los medios de comunicación, ¿no? Yo recuerdo en un momento en esa perspectiva una llamada, ¿no? De un medio de comunicación de Potosí, que decía que en el norte de Potosí, pues, las mamás estaban quejando de que no estaban los procesos de carnetización y ese es un requisito fundamental, ¿no es cierto?, para acceder a los recursos, a los beneficios. ¿Y qué tiene que explicar uno al medio de comunicación potosino al respecto, no? Bueno, uno tiene que estar informado para empezar. Entonces, presión. Es, la gerencia social ahí, no obstante que puede ser formada, calificada, ¿no es cierto? Igual recibe presión. Les reitero, ¿no? Muchas veces interesada y otras veces, pues evidentemente, eh, legítimo. Porque es un tema de gestión. Es un tema de gestión, es un tema que debió haberse, en muchos casos, previsto. Entonces, la gestión social, verán ustedes, por la naturaleza que tiene, está en el medio de eso, de lo que algunos denominan un campo de fuerzas y de intereses político-partidarios, de gestión, de eficiencia, de beneficiarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y el gerente social ahí, pues, caramba, quisiera resolverlo, pero no puede porque existen, como es el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, pues contextos ciertamente burocráticos, ¿no? Otro ejemplo, otro ejemplo. Fui parte, ¿no? Y aquí, por favor, quisiera que lo tomen dentro de todos estos aspectos. Eh, fueron, fui parte eh, diría, de la clase gerencial de la Caja Nacional de Salud, dentro del énfasis de la salud pública, ¿no? La Caja Nacional de Salud es una institución tan grande, tan compleja, pero los intereses. Yo tengo una conclusión que lo señalé en muchas disertaciones, ¿no?, al respecto. Una institución tan grande miren, la Caja Nacional de Salud maneja presupuestos, inclusive más allá que el mismo Ministerio de Salud, por la cantidad de beneficiarios, por la cantidad de infraestructuras, recursos humanos, talento humano. Y es una organización tan grande que resulta ser por momentos ingobernable. Vean ustedes los niveles de rotación que existe en su plana directiva. Un gerente general pues no dura más allá de máximo, pues, será medio año. Ya piden su destitución. Y por dentro y por fuera, ¿no?, los intereses que existen para ocupar esos cargos de poder. No solamente promovidos por el gobierno nacional, sino también por la Central Obrera Boliviana que, en cierta manera, co-administra la Caja Nacional de Salud. O el Colegio Médico, ¿sí? O el Colegio de Enfermeras, ¿sí? O la parte administrativa, o los SIMSAS, o los beneficiarios, organizadas. Es un contexto organizacional muy complejo. Y ahí la presión, ¿no?,
Por eso, cuando me encuentro con algunos colegas, ¿no? Que dicen, pucha, la caja, no sabes cómo me arrepiento, pero ahí siempre la reflexión, ¿no? Es que acaso no sabías que era así esta nuestra organización. Es que acaso no sabías a lo que te estás metiendo. Pues así, es un desafío. Es otra cosa con guitarra. No es una cuestión nomás solamente de hablar. Entonces, dentro la realidad, en tanto, otra cosa es con guitarra, ¿no? Es que dentro de estos procesos de gerencia social existe un campo de fuerzas diversos, con intereses propios, corporativos, individuales, de poder, etcétera, que siempre, en muchas maneras, relativizan la eficacia, ¿no? de estas organizaciones tan grandes y tan complejas. Tiene que ver con gerencia social, la cagas Nacional de Salud tiene que ver con gerencia en salud, con gerencia social. Entonces, estudios especializados señalan que el implementador, ¿no es cierto?, el gerente social, esa clase gerencial social, es el foco de demandas y expectativas frecuentemente conflictivas de un conjunto de actores, ¿no? Dentro de su propia organización está obligado a satisfacer las expectativas amplias y de largo plazo de sus superiores, subordinados, esos actores y factores de poder que hacen a instancias y contextos organizacionales complejos. Estamos hablando de gerencia social, ¿no? Y aquellos aspectos que condicionan su desempeño, su performance. Última premisa, o penúltima. La efectividad social de las políticas y programas sociales o de organizaciones, instituciones relacionadas con temas sociales requiere, de acuerdo a las evidencias disponibles, crear espacios favorables a la participación activa de la comunidad asistida. Y ese es un mandato constitucional. Quienes han estudiado conmigo políticas sociales, o digo políticas públicas, hemos analizado el marco normativo que señala que la elaboración y ejecución de políticas públicas, inclusive en los niveles autonómicos, se corresponde con el involucramiento, ¿sí?, con la representación y la participación de la sociedad civil. Y ahí viene la ley de participación y control social. Entonces, la gerencia social tiene también, reconoce esa situación y tiene que tener todas las herramientas, la habilidad y la competencia para trabajar, ¿sí? En tanto, tiene que promover la participación, la inclusión de la sociedad civil en el contexto organizacional. En todos los casos en los cuales participé, siempre estaban presentes, ¿sí?, las beneficiarias, los beneficiarios, las organizaciones sociales, no solamente las sindicales que se corresponden al contexto organizacional, sino las beneficiarias o instancias, ¿sí?, que eran pro social, como por ejemplo los medios de comunicación que reitero que atenderlos y justificar ante ellos alguna situación, pues era también un accionar, una responsabilidad permanente. Una de las últimas premisas, ¿no? No obstante lo señalado, también es importante el monitoreo y la evaluación en la ejecución de políticas y programas sociales. Y aquí requerimos un abordaje técnico muy particular. Yo diría un abordaje gerencial y técnico muy particular.
voy a corregir esta transparencia, porque es un abordaje gerencial y técnico muy particular, que permita que aporten elementos consistentes y al mismo tiempo actúen como una herramienta de alta gerencia y no como una simple rendición ex post, es decir, cumplir el procedimiento. Y aquí me remito a mi experiencia de más de 11 evaluaciones externas de programas sociales. Y las exigencias, ¿no? También de haber asumido, en tanto haber ocupado cargos de gerencia social, haber atendido procesos justamente de evaluación, de seguimiento, de monitoreo, evaluaciones intermedias, evaluaciones finales y evaluaciones ex post. Son procesos complejos, porque es el ingreso de un equipo de evaluadores o un evaluador que verifica lo que habíamos señalado anteriormente, ¿no? En primera instancia, la obtención, el cumplimiento de los objetivos, resultados, metas e indicadores. Si uno no está ahí, un directivo no entra dentro del ámbito de lo público o en particular de lo social para no ocupar su oficina lujosa posiblemente, generar presupuestos, sus viajecitos y demás, no. Está para cumplir con los indicadores, los objetivos que están trazados. Eso es gestión por resultados. Y aquí los procesos de gerencia social, ¿sí?, son verificados por los resultados que obtuvo la gerencia, la organización, la institución, el programa que en cuestión. Y tiene que responder, pues, Recuerdo que en los procesos de las múltiples evaluaciones en las cuales participé, ¿no? Muchos de ellos, muchas de mis evaluaciones fueron, no tanto al sector público, debo reconocer, pero sí fueron de programas de cooperación internacional, ¿no? De programas importantes, de instituciones importantes y también de ONGs importantes. Entonces, muchas de ellas era verificar, ¿no?, sus resultados. Licenciado, licenciada, sí, necesito una reunión con usted. ¿Qué pasa? Mi jefa, este resultado, este indicador, no tenemos evidencia respecto del trabajo que han realizado. Ah, pero es que hemos tenido muchos problemas. Bueno, ¿y por qué? ¿No se realizó? No, efectivamente, no tenemos el respaldo, pero sí tenemos algunos informes que justifican el por qué no se realizó. A ver, hay que revisar. Están realizando una evaluación, estamos realizando una evaluación. Y un gerente social tiene que estar preparado, tiene que conocer esos procesos. Ahora, lo que sucede en algunos casos es que mucha gerencia de esta clase gerencial, ¿no es cierto?, como existe mucha rotación, fundamentalmente en el ámbito de lo público, mucha rotación de gerencia social, y viene uno y justo le toca, ¿no?, una evaluación intermedia o una evaluación final, o por lo menos de cierre de ciclo, ¿no? Y viene el Ministerio de Planificación, viene la Contraloría, etcétera, ¿no? Y ahí el gerente lo que menos puede decir, mire, yo estoy aquí en el cargo solamente 3 meses. Igual eres ese responsable ante el proceso de evaluación, eres responsable. Porque tú has aceptado el nombramiento, sí, de todo ese proceso. Entonces, es en todo caso, independientemente de la anécdota que comenté, dentro de los procesos de gerencia social, es importante medir el grado de cumplimiento de impactos y resultados en este campo.
¿sí? Y para ello, quienes realicen, estén involucrados con procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación, pues aplicarán metodologías, ¿no? Procesos de verificación, ¿no? Pertinentes, adecuados, no solamente privilegiando procesos y métodos cuantitativos, sino también cualitativos, ¿no? De todos estos procesos. Entonces, los procesos de evaluación son ciertamente complejos, ¿no es cierto? Porque verifican efectivamente, ¿no? Esos criterios que hemos señalado en un principio, ¿recuerdan? Eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad. Fundamentalmente, existen otros, pero fundamentalmente eso. Y espero, mis estimados, que muchos de ustedes se interesen en este tipo de procesos, ¿no? Y a futuro también sean copartícipes de equipos de evaluación de programas y proyectos sociales. Estén atentos, justamente ese es el último tema de abordaje del módulo, ¿no? En términos generales, estos procesos de evaluación y los criterios que hemos señalado, pues, cómo se utilizan, digamos, en el ámbito de la evaluación de programas y proyectos, de políticas y programas sociales, en particular programas sociales y proyectos. Porque evaluar una política es cosas mayores, ¿no? Tuve la oportunidad, evidentemente, de evaluarla cuando se formula una política pública, pues se tiene que evaluar la anterior, ¿no? Y esas son palabras mayores, ¿no? ¿Quién ha llegado a esas instancias? Pues, mis respetos. Porque sabemos de lo que implica evaluar una política pública. Ya el desafío de evaluar una política, un proyecto o un programa es un currículum importante. Pero evaluar una política social o una política pública, mis respetos, porque sabemos, al haber sido parte de esos procesos, sabemos la complejidad de lo que implica evaluar, ¿no? Una política. Bien, sigamos, ¿sí? No quiero asustarlos, pero esa es la realidad, pues, de la gerencia social y creo que algunos de ustedes, muchos o algunos de ustedes se están preparando para ello, ¿no? Por eso estamos estudiando este tema. En todo caso, todas esas premisas redunda, vean ustedes, en esta relación natural, dialéctica, importante entre gerencia social y política social. Porque vean ustedes, lo que hemos señalado es eso, ¿no? Esas relaciones, esa correspondencia, y ahí viene la justificación del módulo, ¿no? Gerencia y políticas sociales. Entonces, la gerencia social se corresponde con la elaboración y ejecución de la política social, y esta política social a la vez contiene un conjunto, decíamos, de programas y proyectos sociales, los cuales también es partícipe de la gerencia social. Pero, ¿qué es lo que une? En definitiva, tanto a la gerencia como a la política social, el problema social. En el ámbito de las políticas públicas, diríamos el problema público, ¿sí? En el ámbito de la política social son los problemas sociales. Entendida esta como la situación, ¿no? La dificultad o la situación de injusticia social, inequidad social, problemas en indicadores sociales que tiene grandes sectores de nuestra población. Y claro, esa cuestión de inequidad social, por ejemplo, se lo puede verificar, ¿no? No solamente en nuestra realidad, sino también
muchos otros estudios, análisis de indicadores y temas sociales, ¿no? Entonces, el problema social tiene que ver con el rezago social, con la injusticia social, con la deuda social que tiene el Estado respecto de población que todavía está en situación de marginalidad, de injusticia social. Entonces, cuando abordemos la política social, vamos a realizar toda una caracterización de lo que representa el problema social, soportado, ¿no es cierto?, con indicadores, con la realidad social, ¿no? Vamos a ver inclusive un video, ¿no?, respecto de lo que implica, ¿no?, la problemática social. El problema social que aqueja a población, a una sociedad vulnerable. Niños, niñas, mujeres, sociedad civil, sociedad, bolivianas y bolivianos que están en una situación de precariedad, ¿sí?, que no tienen que no han logrado, ¿no?, ese bienestar, ese vivir bien, ¿no? Bien, dentro de, a ver, tenemos, ya estamos a 8:50, ¿no? Bien, mis estimados, entonces quedamos acá. Vean ustedes la importancia de lo que es la gerencia social en todo este proceso de estudio y abordaje, ¿no?, tan detallado que estamos realizando y evidentemente eso viene a justificar, espero que a ustedes les llame la atención. Miren, en este ámbito, como decíamos, que es algo así como una preespecialización, estoy seguro que a algunos les va a llamar la atención, pero a otros no. Eso es natural, ¿no?, porque define en muchos casos el rumbo profesional que uno puede tener a futuro, en tanto vaya desarrollando, en tanto, no solamente, ¿no?, tenga la oportunidad, inclusive esa oportunidad hasta forzada, ¿no?, de decir, no, solamente hay pega para esto, entonces le meto nomás, ¿no? Vamos a ver a partir de todo esto que existe todo un énfasis ya yo diría hasta de vocación, ¿no? Porque trabajar en temas sociales no es una cuestión más, no es una cuestión simple, ¿no? Es una cuestión a la que uno le dedica todos también sus esfuerzos, ¿no?, intelectuales, de trabajo, formativos, etc. Reitero lo que en algún momento habíamos debatido con un ilustre docente emérito, ¿no?, y que les comenté. Le decía, estimado licenciado, después de todo, usted no está formando profesionales, usted no está formando burócratas en sus materias. En estas instancias ya de séptimo, octavo semestre, lo deseable es que usted posiblemente está formando municipalistas, futuros municipalistas. Del 100%, al menos un 10, 15%. Interesante, ¿no?, en cada semestre estar formando municipalistas. En el caso mío, yo estoy formando líderes sociales. De todo del 100%, que el 20%, el 15, el 20% estén interesados en el tema y tener como visión de trabajo el servicio social, el liderazgo social, pues realmente es una ganancia. Muchos otros no les interesa, solo es aprobar, a ver el examen, ojalá que sea facilito, ¿no? Aprobar, obtener el título y después buscarse la suerte según corresponda, ¿no?, olvidando todos aquellos enfoques que estamos compartiendo con ustedes para que en el caso de que se decidan por este ámbito,
pues evidentemente tengan la posibilidad y la oportunidad de ser alcanzados, de ser planificados y ser alcanzados, ¿no? Esos temas estamos desarrollando en este momento, ¿no? De los fundamentos que hacen a la gerencia social. Bien, mis estimados, 8:53, un descanso, organización, y presentamos e iniciamos el primer parcial. Mis futuros gerentes sociales, a ver cómo les va en su primera prueba. ¿Ok? Entonces regresamos, es 8:54, 9 en punto, plataforma. Ya de hecho, en este momento vamos a establecer, ¿sí? Para que vean analizando ustedes, a ver, ya está visible, a ver un momentito, aquí está, y estará visible, a ver, permítanme aquí editar, activar edición, para que ya vayan revisando ustedes la prueba en cuestión, ¿sí? Vamos a dar lectura, la vamos a justificar, mostrar. Ya está disponible, está visible el primer parcial, ¿sí? En la parte final está el primer parcial. Luego lo presentamos y ya pueden ustedes ya ir desarrollando el trabajo que corresponda, ¿sí? Regresamos 9 en punto. Inició el segundo proceso de la actividad académica de la fecha. Volvemos en 5 minutitos.